Muy buenos días, tengan apreciables doctorantes. Les saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra tercer cápsula informativa en donde abordaremos la intervención en cuanto a la argumentación jurídica que tuvieron los precursores Bieway, Perelman y Tolmin. Específicamente vamos a iniciar primero dentro del reconocimiento de Chain-Perelman y el que contempla la nueva forma de concebir a la retórica. Primeramente identificamos que Perelman fue un abogado y también un reconocido filósofo que tiene su origen polaco y que fue nacido en 1912 y muerto en 1984. Él reconoce propiamente o se le atribuye que para este autor la lógica de los abogados no era un segmento de la lógica formal. ¿Por qué? Porque los razonamientos jurídicos nos indicaba que no se reducían a razonamientos lógicos formales, ¿no? Él interpretaba que la lógica emanaba de la retórica y por tanto la argumentación jurídica era aquel paradigma entre la argumentación retórica, ¿no? También nos indica que para Perelman, el derecho era una manera de entablar un discurso y luego entonces la retórica era aquella que nos daba pauta o nos daba la clave para poder entender propiamente el discurso jurídico, ¿verdad? En ese sentido, nos indica pues que habían dos conceptos importantes dentro de la tesis de Perelman. Primero, contemplar un auditorio universal y luego entonces identificar la existencia de un auditorio particular. Cuando hacía referencia a un auditorio universal, era en donde comprendía primeramente a la sociedad que le denominaba in genere, es decir, aquella que se dirigía con la finalidad de lograr una adhesión por medio de un convencimiento. Y cuando hacía referencia al auditorio particular, era un auditorio concreto y determinado, en donde se intentaba lograr la adhesión, pero a través de una persuasión. Perelman nos decía que rechazaba el modelo teórico del positivismo jurídico, ya que él proponía la idea de un derecho natural positivo y luego entonces este resultaba como relación o como forma para poder adherirse a un panorama de un tópico del razonamiento jurídico que era muy similar a lo que planteaba Wege. La obra fundamental de Perelman era la que se conoce como el Tratado de la Argumentación, la Nueva Retórica. Esta obra fue publicada en 1958. Posteriormente vemos el impacto que tuvo Stephen Tolmin en cuanto a la concepción de la argumentación jurídica y él establece lo que se conoce como la estructura de los argumentos. Cuando hablamos de la estructura de los argumentos, vemos que Tolmin primeramente reconoce que los argumentos para poder identificarlos, para poder comprender cómo se va estructurando, se tienen que dividir a partir de razonamientos y los razonamientos identificar mediante una estructura, es decir, mediante orden secuencial, es decir, aquí nos indica que debe de comprender dos premisas, empieza ya a otorgarle esta nominación. Pero para ello iniciamos indicando que Tolmin es un pensador que nació en 1922 y dentro de ella su obra principal que estableció fue la de The Uses of Argument, ¿no? Que era, a diferencia de lo que había planteado Perelman y Wege, Tolmin, si bien es cierto, no identificaba o no ponderaba un modelo argumental, sino más bien se adecuaba a la recuperación de la tradición tópica o retórica. Nos indica que Tolmin estudiaba de manera mucho más profunda las teorías científicas y también aquellas formas de intervención con la física y con las matemáticas. También nos indica que era una forma de entablar lo que se conoce como una filosofía analítica. Por ello, estaba identificado o estaba preocupado por reconocer una filosofía basada en la ciencia, en algo que se pudiera demostrar y comprobar. Por tanto, en su teoría de la argumentación, identifica que deben existir diferentes propuestas relativistas, ya que si bien es cierto, indica que no existe ningún sistema conceptual universal y que todo debe ser objeto de comprobación y medición. Para Tolmin, este proceso era emanado de una forma de establecer un modelo argumental donde se contemplaran cuatro elementos importantes. El primero era el que consistía en una pretensión. El segundo, la identificación de las razones. En tercero, la garantía. Y en cuarto, el respaldo.
Cuando él hace referencia a la pretensión, significa que deben estar basadas en hechos concretos, que son aquellos que va desarrollando el sujeto y que luego entonces deben aportar enunciados generales y específicos que validen sus razones o su forma de argumentar. En segundo supuesto, cita las garantías. Cuando habla de las garantías, hace referencia a las reglas que permiten o autorizan el traslado de un tejido enunciativo a otro. Y también cuando nos indica que las razones deben estar basadas en hechos concretos que desarrollan o que tienden a ir a un objetivo en particular. Y finalmente el respaldo, que va a ser aquel que propone la garantía matizada acerca de algún tipo de argumentación. Es decir, cuando ya tú tienes identificado todos aquellos elementos con los que basas tus hechos, con los que justificas, para luego entonces identificar el tipo de argumento que tú vas a concluir, ¿no? Para Toulmin nos dice que se está propiamente frente a una teoría de la argumentación que no pretende ofrecer un paradigma acerca de un saber jurídico, sino más bien trata de identificar dentro de la argumentación, pero desde un punto de vista general. Es por ello que su modelo propone una forma de utilización de instrumentos en base a una, repito, filosofía analítica para poder argumentar sin necesidad de esforzarse para poder configurar una pretensión en base a una estructura racional, es decir, partiendo de la lógica que va a estar sólidamente construida con la idea de poder luego entonces ir generando buenos razonamientos a partir de algo que puede ser concebido como bueno o a partir de algo que puede ser objeto de análisis, vas fundando y vas perfeccionando para llegar a una verdad absoluta, ¿no? Para Toulmin, el pensamiento analítico adquiere un prestigio importante. ¿Por qué? Porque es un modelo argumentativo y por tanto supera también la función de un dispositivo categorial en base a esquemas de argumentación general, sino que él nos indica que todo debe de llevar, si bien es cierto, un orden secuencial, pero más que ese orden secuencial, forzosamente debe de perseguir algo que pueda ser objeto de demostración, algo que pueda ser comprobable para que luego entonces, a partir de algo que puedas adquirir, que puedas demostrar y que puedas validar, puedas llegar a un resultado concreto, a un resultado positivo, a una verdad absoluta. Vemos, apreciables doctorantes, que estos y otros temas son los que vamos a continuar disertando de manera muy específica en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también en nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día. Hasta luego.